Bueno, vamos a hablar de microbiología. Es la primera clase. En realidad vamos a abarcar generalidades. Voy a contarles un poco de qué se trata el mundo de la microbiología. Este curso se llama microbiología y parasitología. Son como dos cursos en uno. Un poco mezclados porque sí hay parásitos que hay que verlos con microscopio porque son muy pequeños, pero la mayoría de los parásitos que estudiaremos van a ser parásitos grandes que yo puedo ver con mis ojos, como cuando veo piojos en el pelo de una persona, ¿verdad? Entonces no son necesariamente del mundo microbiológico, por eso es que está combinado. Adicionalmente tenemos que entender que la forma de vivir dentro de un ser humano que tienen muchas veces los seres vivos microscópicos como las bacterias, como los hongos, como los virus, eh, es de forma parasitaria, ¿verdad? Que hoy, bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero especialmente más adelante en este curso vamos a entender que es una forma de vida parasitaria y la vamos a diferenciar de las otras posibles formas de vida que existen o que pueden existir. La microbiología, entonces, vamos a ver la biología, el estudio de los seres vivos microvivos, o sea, microscópicos, que son muy pequeños y que no los voy a poder ver a simple vista. Requiero o tengo la necesidad de hacer un aumento para poderlos ver, para poderlos apreciar. Y entonces necesito herramientas para eso, que hoy sobran, ¿verdad? Ya desde las digitales hasta las más sencillas, que nos van a permitir ver estos seres vivos con mucho detalle, con mucha fineza. Para que conozcan un poco de la historia de la microbiología empezó en las grandes epidemias en Europa, ¿verdad? Antes de que todo esto pasara, ¿qué pensaba la gente? Ah, no, tiene un demonio. Cuando veían una persona que sudaba y que tenía fiebre alta y que temblaba en su cama, en aquella época, antes de la medicina moderna, lo que veían eran curanderos y padres. Entonces, la mayoría de ellos, cuando empezaban a comportarse de forma agresiva y cuando tenían esos delirios por fiebre, que decían, no, es que se le metió un demonio, porque no teníamos los seres humanos idea de que existían las bacterias o que existían seres microscópicos que nos generaban infecciones, que nos generaban enfermedades. Entonces, la mayoría de ellos eran tratados como temas espirituales, como que se le hubiera metido el diablo a alguien, ¿verdad? Y entonces lo llevaban al padre y el padre nunca fallaba. El padre dice, uy, le tengo que hacer un exorcismo, tengo que dejármelo aquí, y lo metían en unas mazmorras. Ahí tal vez en algunas series, en algunas películas van a ver un poco de esto, ¿verdad? Lo metían en una mazmorra y entonces las monjitas y el padre y los servidores de la iglesia bajaban 2 o 3 veces al día y le hacían unos rezos y le daban agua y le daban de comer y ¿verdad? Para sacarle todos los demonios que tenía. Había uno de dos finales. Realmente lo que esa persona tenía era una infección grave. Si la persona se moría, entonces los demonios lo mataron. Si la persona resolvía la infección a través de su sistema inmunológico, porque era una época antes de los antibióticos, y se curaba, iba a quedar bien. Entonces le sacamos todos los demonios, ya lo pueden llevar para la casa. Entonces no había margen de error para pensar en otra cosa. Entonces la población vivía muy engañada de este tipo. Pero por supuesto, en la historia, en Europa, empezaron a venir las grandes epidemias y las grandes epidemias fueron un problema para esta manera de pensar que teníamos en esa época. Porque yo no puedo decir que en un mismo pueblo se le metieron 500 demonios a 500 personas el mismo día, ¿verdad? O sea, ya era muy poco probable que se tratara de un asunto espiritual. Entonces fue cuando el ser humano empieza a pensar que no se trataba de un tema espiritual, que tenía que haber algo diferente que podía justificar o que tenía que justificar esta situación, ¿verdad? ¿Y qué podía ser esto diferente? ¿Qué tenía que ser esto diferente? Bueno, entonces se les ocurre pensar que tal vez existían en el aire, en el agua, cosas tan pequeñas
que el hombre no las podía ver, ¿verdad? Fue como la primera cosa, dice, es muy pequeño, es microscópico, no lo puedo ver. Y entonces vamos a tratar de verlo. Y entonces la gente empezó a tratar de hacerlo. Y empezaron a usar lupas para aumentar las cosas. Entonces, en aquel entonces, valga la redundancia, lo primero, como ustedes pueden apreciar ahí, eran unos tubos que lo que buscaban era aislar la luz para introducir solo una cantidad limitada de espacio de reflejo de luz dentro de ese tubo, y dentro de ese tubo una serie de lupas, una sobre la otra, a distancias de enfoque correcto, para aumentar el tamaño de lo que se veía. Entonces cogían agua, ponían una gota de agua y con lupas podían ver lo que había en el agua. Imagínense el primer ser humano que hizo esto. Coger el agua de la Europa antigua, no, o sea, no me puedo imaginar la cantidad de bichos que podía haber metidos en ese momento en el agua, y ponerle una gota de agua a un vidrio, prender la luz y asomarse, y el primero que lo hizo, empezar a enfocar y ver ese montón de microorganismos nadando, consumiendo, atacándose entre sí en una sola gota de agua. Y entonces el mundo descubre que había más seres vivos de los que se veían. Y que nosotros no solo nos podían matar los lobos, no solo nos podían matar los leones, que en aquella época en Europa existían, sino que nos podían matar animales mucho más pequeños, microscópicos, que necesitábamos lupas, aumentos para poderlos ver, ¿verdad? Y entonces, de ahí, desde entonces, la famosa frase, ver para creer. Y todo el mundo ahora podía ver la existencia de estos seres y entonces creer que eran los que estaban causando todos estos temas. Y con el tiempo se dedicaron entonces a ¿qué? A hacer mejores aparatos, a hacer mejores lupas, a hacer mejores microscópicos. Llegó la luz eléctrica, llegaron otros temas de fabricación de vidrio, luego llegó la digitalización, hasta que tenemos un microscopio súper electrónico como los que usamos ahora, que es capaz de ver cosas que era inimaginable que pudiéramos ver, ¿verdad? Entonces, en realidad, aumentó la perspectiva. Y tanto que cuando vemos la clasificación de los seres vivos, hubo que hacer un espacio nuevo, más en la base de los que antes existían y de los que antes estaban disponibles para este tema. La clasificación de los seres vivos, entonces, que nosotros bien conocemos, las monedas, que básicamente están ocupadas por bacterias y seres de tipo bacteriano, muy microscópico, algunos demasiado microscópicos. Luego tenemos el reino de los protoctistas, que en sí podemos ver dos grandes, ambos los vamos a ver en este curso. Las algas son protoctistas, la gente tiende por la imagen a la hora de verlas, de pensar que las algas podrían pertenecer al reino vegetal, pero realmente ni siquiera tienen células vegetales, no son para nada plantas, son protoctistas. Y algunos parásitos como los protozoarios y demás, que esos vamos a verlos con un lujo de detalle cuando entremos en la parte de parasitología en este curso. Las plantas, no se las tengo que describir, creo que pasaron bastante tiempo en la escuela y en el colegio viendo plantitas. Los hongos o el reino fungi, hongos que no son plantas, ¿verdad? Que no son plantas. Estas dos en particular, las plantas del todo no las vamos a ver en microbiología porque primero no nos parasitan, segundo, no hay plantas microscópicas relevantes. Así que en este curso no vamos a ver plantas, pero hongos sí los vamos a ver. Los hongos parasitan mucho a los seres humanos y hay hongos microscópicos, es decir, que yo necesito un microscopio para poderlos ver, y tengo hasta el hongo gigante que lo puedo agarrar con dos manos y pesado, y, ¿verdad? Que puedo ver crecer en un jardín, en un potrero con facilidad. Los animales, que por ahí vamos a tocar un poquito los arácnidos y los insectos, nada más, porque son los únicos dos que realmente nos parasitan. Pero el resto de los animales no,
no tienen un efecto parasitario en el ser humano de manera directa. Puede ser que algunos nos tomen como presa, pero nunca van a parasitarnos. Así que por ahí va la cosa. Bueno, entonces, de los animales, más adelante veremos unos cuantos arácnidos y unos cuantos insectos que sí nos joden la vida, como los piojos, como los ácaros, como la sarna, que sí pues son parásitos conocidos y que sí vamos a tener la necesidad de aprender de ellos en este curso y que tienen que ver con el ejercicio de las carreras de salud. Hablemos un poco de manera general sobre las bacterias que pertenecen al reino de las moneras. Las bacterias, ya el simple nombre es un nombre que asusta, que impresiona, que genera por lo menos cierto recelo. Cuando usted dice bacteria, sea personal de salud o no, ya usted entiende que es peligrosa. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Tenemos un montón de bacterias que viven con nosotros y que nos producen beneficios. Incluso, les cuento, conversaremos también de eso en una clase más adelante, hay bacterias que son necesarias para que algunas de nuestras funciones ocurran. O sea, que tenemos una forma de vivir con ellas que nos obliga a tener una relación pacífica y mucho más cercana. O sea, que no solo vamos a tener bacterias que nos hacen daño, ¿no? Las bacterias en general son seres unicelulares y son procarióticos, es decir, todo el organismo está hecho por una sola célula, así de pequeñas son, por eso solo las puedo ver con un microscopio y nunca a simple vista. Y son procarióticas, es decir, no tienen un núcleo definido con membrana independiente, sino que el material genético y nuclear está centralizado en un nucleoide, pero en combinación no delimitado con el citoplasma. Casi todos los seres unicelulares tienden a ser procarióticos. No tienen casi organelas, debido a que la célula es simple, porque es un ser vivo unicelular. Básicamente lo que recibe es energía directa y su forma de existir es buscar esa energía de forma directa, porque como no es tan compleja, ella no puede darse el lujo de digerir, ¿verdad? O sea, yo no puedo ver una bacteria consumiendo oxígeno y convirtiéndolo en energía, o consumiendo glucosa y convirtiéndolo en energía. Básicamente lo que hacen es absorber cosas que ya están listas para producir energía. Y dependiendo del tipo de bacteria, que ahorita vamos más adelante en este curso a hablar también de eso, van a tener cilios, flagelos, van a tener diferentes formas, diferentes maneras de moverse, dependiendo del tipo de bacteria y dependiendo de lo que haga esa bacteria. En general, las bacterias tienen tres formas fundamentales. Las bacterias que son esféricas y por ende se les conoce como cocos, porque son esféricas. ¿Cómo son los cocos? Son esféricos, ¿verdad? Entonces, por eso son esféricas. Y esto a veces está en el nombre de la bacteria. ¿No? Ustedes, el estafilococo, yo ya sé que cuando me asome qué tipo de bacteria voy a ver. Una bolita, porque es un coco. ¿Okay? Los bacilos o bastones, como le quieran decir, los bacilos o bastones que tienen forma de palito, de bastoncito. Algunos son un poco doblados en realidad. A mí me parecen como un menedito, ¿no? Esos son los bacilos. Y la tercera forma fundamental son los espirilos. Los espirilos tienen forma helicoidal, por eso se conocen como espiroquetas. Son como un resorte, digámoslo así, ¿verdad? Como un tornillillo de esos que hacemos en pasta para comer. Así se ven las bacterias de tipo espirilo. Profe, usted dice que 3, pero ahí veo 4. Bueno, les cuento que existen los vibrios marinos que tienen una forma que yo a veces siento que es un bastón
nada más que es más gordo de un lado y más delgado del otro, pero realmente los vibrios, y les digo marinos porque son los más comunes, pero pueden haber en otro lugar que no sea el mar. Los vibrios tienen esa forma particular como una gotita, entonces se clasifican a veces aparte, pero en los seres humanos y en la tierra es difícil. Estos son más del agua y más del agua salada, o sea, son seres más como del océano. Y pues ahí van a ver algunos peleándose que son una bacteria de tipo bacilo particular, pero no se comportan tampoco como se comportan la mayoría de los bacilos, entonces eso tampoco ayuda a meterlos en esa clasificación. Entonces son tres formas fundamentales: cocos, bacilos y los espirilos o espiroquetas. Y una forma que no es fundamental, que podría aparecer por ahí, que es la de los vibrios. Adicional a su forma, las bacterias tienen una forma de alimentarse, un tipo de nutrición muy particular porque son seres muy sencillos, unicelulares, pocas organelas, sin núcleo definido. Yo me puedo encontrar células que son autótrofas. ¿Qué significa que son autótrofas? Las células autótrofas quiere decir que ellas realmente son capaces de autoalimentarse, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no necesitan consumir alimentos de otros seres vivos, de otras sustancias, ni del agua, ni nada de esto. Ellos fabrican con otros elementos físicos su alimentación. Entonces, la bacteria autótrofa más lógica, más fácil de ver, la fotosintética. ¿Eso qué significa? ¿Que de qué se alimenta? De la luz. Así que, ¿cómo la mato? Si se alimenta de la luz, ¿cómo mato una bacteria fotosintética? De la meto en la oscuridad y se murió. Así de fácil, ¿verdad? La quimiosintética es una bacteria que puede alimentarse de sustancias o elementos químicos, como lo hace de la luz, algunas otras. Y la otra forma, que esa es la que nos acota en microbiología para los seres humanos, que son las bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas son saprófitas, simbióticas o parásitas. Ya después les voy a contar cuáles son esos tres tipos de vida, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que necesitan alimentarse de recursos que provienen de otros seres vivos. O sea, en cierta forma tienen que cazar, recolectar, depredar, absorber, chupar, o sea, comer. No pueden simplemente estar en un charco de químicos y coger energía del químico, o estar a la luz y coger energía de la luz, porque ellas no son autótrofas, son heterótrofas y tienen que consumir el alimento. Les toca, pues, alimentarse. El metabolismo de las bacterias va a depender de lo que coman y de su forma. Entonces, adicional a la forma y adicional a la manera en la que se alimentan, las bacterias también tienen una forma de metabolizar su energía. Entonces, algunas usan oxígeno. Esas bacterias son bacterias aerobias, como nosotros. Usamos el oxígeno como una buena fuente de energía, o por lo menos para poder hacer los cambios bioquímicos necesarios para producir energía. Pero hay algunas bacterias que no usan el oxígeno para nada, no lo necesitan. Básicamente el oxígeno les es irrelevante. Esas son anaerobias, sin oxígeno, sin aire, anaerobias. Las bacterias anaerobias son esas. Entonces, las arqueas, que ahí les puse una foto, no son bacterias bacilos, porque ni siquiera son bacterias. Se parecen a las bacterias, no son bacterias. También son unicelulares y, como les dije, la mayoría de los organismos unicelulares son procarióticos. Son diferentes a las bacterias en toda su arquitectura, forma, estilo de vida,
no cumplen características de las bacterias, y una de las principales razones, que es muy llamativa, es que son altamente resistentes. Las arqueas resisten de todo, resisten altas temperaturas, resisten todos los líticos y solventes que usted puede imaginarse, y resisten los químicos antibióticos. Las arqueas no se destruyen con altas temperaturas. De hecho, los lugares donde más vamos a encontrar las arqueas son lugares sumamente extremos. Las arqueas son capaces de vivir en la lava de un volcán sin morirse. Las arqueas viven en las fuentes termales a 150 grados centígrados toda su existencia. Soportan temperaturas de más de 500 grados centígrados. Ni el Lysol, ni el Sanipine, ni el aguarrás, ni el alcohol les destruyen sus membranas. Son muy poderosas y muy resistentes, entonces no los puedo matar con esto. Y ninguno de los antibióticos que nosotros conocemos que matan bacterias matan a las arqueas. Básicamente es un ser microscópico indestructible. Este es el Hulk, y por eso les puse el color verde. Es el Hulk de la microbiología. En todos los sentidos. Porque por dicha. ¿Y cuál es la función? Por dicha. ¿O qué hace? En ambientes normales donde nosotros estamos, no sobreviven. O sea, a temperaturas normales, a temperaturas bajas, en condiciones de respiración regular, no se multiplican más, dejan de multiplicarse y se mueren de viejas. Entonces, básicamente, nosotros no vamos a ir a enfermarnos de esto nunca, porque no es como que los seres humanos nos encante irnos a meter a un volcán en erupción y nos contaminemos, probablemente nos morimos antes de enfermarnos. Pero aunque llegaran a nosotros, no nos infectan. Entonces, en realidad, nosotros no padecemos nada por las arqueas, porque no nos parasitan, no nos infectan, no nos atacan, viven en un ambiente completamente diferente. Es parte de la biología de los ambientes extremos, las grandes profundidades oceánicas, las grandes cumbres, parte de la fauna, de la probiótica de esos lugares. No se han visto viviendo en ningún tipo de animal en particular tampoco. Básicamente, parece que su función en el universo tiene que ver con el proceso de la sedimentación de los minerales, piedras y otros. Pero Dios guarde, se les ocurra un día rebelarse porque nos fuimos todos. No hay quien las detenga, no hay cómo pararlas. El día que ellas digan, me voy a comer esos maes, no tenemos ninguna herramienta para defendernos de las arqueas. Por dicha no necesitamos hacerlo. Y por suerte, en condiciones normales no se reproducen. O sea, es el Hulk de las bacterias en todos los sentidos en los que usted lo quiera ver. ¿De acuerdo? Da miedo, ¿verdad?, que un día se rebelen contra la humanidad. Es curioso, la mayoría de gente no sabe que este tipo de bacterias existen. Bien, fuera del mundo de las móneras, que fueron bacterias y un poquito de otros, vamos a ver entonces las algas que pertenecen al mundo de los protoctistas. Una vez más, porque me parece importante, no son plantas. Yo sé que usted ve las algas, especialmente las grandes, y se le parecen una matita de agua con hojas, pero no son plantas, sus células no son vegetales y sus funciones no son vegetales. Las algas pertenecen al mundo de los protoctistas. Son células eucarióticas, generalmente son autótrofos fotosintéticos. Vean qué interesante. No necesitan, usted dice, qué raro, no, qué raro. Se coge una planta de agua, de esas que viven en una piedrita o que viven en la tierra metidas debajo del agua. Si usted la arranca y la pone a flotar, se muere.
porque sus raíces ya no se pueden alimentar, ¿verdad? ¿Estamos claros? Pero las algas no. Las algas, si ustedes las arrancan y se van flotando, ahí siguen viviendo. Mientras les dé la luz, van a vivir, porque es lo único que consumen. Entonces no tienen ningún problema. ¿Dónde no hay algas? En la tierra. Donde no haya luz. Sí podemos, pero tiene que ser húmedo, porque no tienen mucha, digámoslo así, piel, digamos, no tienen una capa externa, una cáscara, una corteza que los proteja tanto, entonces les gustan los ambientes mojados. Pero sí podemos encontrar algas fuera del agua, solo que tiene que haber luz. Hay de todo tipo, ¿verdad? Clorofitas, pluricelulares, unicelulares. ¿Cómo unicelulares? Hay algas que solo son una célula, hay algas que solo son una célula, viven en las profundidades. Normalmente viven en agua dulce o en ambientes muy húmedos, por lo que les acabo de contar. Y ninguna alga genera enfermedades, por lo que su consumo es seguro. Entonces, en muchos lugares se comen algas, ¿verdad? Por ejemplo, en Asia se usa como el maíz. Ustedes llegan a Asia, en muchos lugares de Asia venden estas bolsitas como nosotros compramos picaritas y tronaditas y bolitas de queso. Que son como secas. Que son algas secas y condimentadas en realidad. El pigmento fotosintético les va a dar su principal clasificación, que ya se las voy a contar. Es decir, depende del pigmento que usen, si es verde, si es rojo, si es marrón. La pared celular, esto es una alga vista en un microscopio. ¿En qué se parece eso a una célula vegetal? En absolutamente nada, ¿verdad? En nada. Ellos tienden a tener materiales de reserva y básicamente el agua fluye a través de ellos y la luz les da la energía para vivir. Sus células son muy particulares y son muy diferentes. Los grupos en los que los voy a dividir, bueno, primero hay algas microscópicas. Eso quiere decir que son unicelulares o de muy pocas células y que yo no las puedo ver si no las veo con un microscopio. Cuando yo cojo agua y la veo en un microscopio, todas esas cosillas que flotan y que a veces se mueven un poco, la mayoría son prototistas y la mayoría son clasificados como algas o como otros protozoarios que ya veremos más adelante. Tienen algunos flagelos, colas, ¿verdad? Hay otras que se llaman crisofitas, que son como monedas o estrellitas, que simplemente están ahí flotando mientras les dé la luz, porque no necesitan comer, entonces no se estresan por nada. Y los dinoflagelados, que son de los más comunes de ver en las profundidades. Las algas grandes, las que podemos ver a simple vista, se clasifican por su pigmento. Voy a tener las clorofitas, que usan clorofila y por ende son verdes. Voy a tener las feofitas, que son las algas café, que son las algas pardas. Y las rodofitas, que son las algas de color rojo. ¿Sí? Está fácil, ¿verdad? Bueno. Otros prototistas importantes son los protozoarios, y para nosotros son muy importantes porque los protozoarios parasitan mucho a los seres humanos y enferman terriblemente a los seres humanos. Gran cantidad de diarreas, hepatitis y pancreatitis dan por protozoarios. Los protozoarios generalmente son eucarióticos, eutrótrofos, tienen que comer y comen alimentándose a expensas del ser vivo que parasitan y por eso la mayoría son parásitos y viven en lugares húmedos. Entonces la forma en la que nosotros adquirimos los protozoarios es tomándonos o comiéndonos, porque nos bebimos agua contaminada o nos compramos comida sucia o nos comimos una fruta que fue regada con agua contaminada y nos comimos el bicho y el bicho se va a reproducir y se va a alimentar de nuestros tejidos. Algunos se van para el hígado, otros se quedan en el intestino, o sea, lo mínimo que nos va a dar es una diarrea. A veces son bastante asintomáticos. ¿Qué tengo ahí? Amebas, ¿verdad? Todos han oído esa palabra alguna vez en su vida, ¿verdad? Amebas
entre otro montón de seres que conoceremos con detalle cuando ya lleguemos a esa clase en particular. No son bacterias y no son algas, pero sí pertenecen a los prototistas igual que las algas. Son transparentes, son muy sencillos. Estas en particular tienen un orificio de alimentación, ingieren alimento, ya sea comiendo, mordiendo o tragando, y lo digieren y luego lo expulsan dejándose los nutrientes, ¿verdad? No requieren luz solar porque realmente no son fotosintéticas. De hecho, estos van a vivir donde no pega la luz, por eso el intestino de los mamíferos es un buen lugar para ellos. Los protozoarios los vamos a dividir en 4 grupos importantes, según su forma de moverse. Los rizópodos, los ciliados, los flagelados y los esporosos. Los flagelados son los que tienen una cola, un flagelo, y con esa cola nadan. Recuerden que la mayoría están ¿en dónde? En el agua. Los ciliados, alrededor de toda su membrana, tienen pelitos que les sirven como mini patitas para nadar y para moverse. Los rizópodos no tienen ni cilios ni flagelos, pero tienen una membrana abundante toda doblada. Entonces lo que hacen es que mueven esa membrana para impulsarse. Y los esporozoos no hacen nada, son bolitas a lo que la naturaleza quiere hacer con ellas. ¿Ya? El agua las tiene que arrastrar porque ellas no tienen movimiento pensado ni nada. Viven a expensas de la corriente. Muy bien, sobre el tema de los hongos son mucho más complejos, pertenecen a otro reino más elevado, que es el reino del fungi, el reino de los hongos. Son generalmente eucarióticos, son heterótrofos, así que necesitan alimentarse, lo hacen a través de hifas, ya después vamos a tener una clase de hongos y las vamos a describir detalladamente, lo hacen a través de hifas, donde absorben agua, donde absorben nutrientes, donde absorben sustancias y las metabolizan. También se apoyan en la luz o en otros elementos para poder usar vitaminas. Son ya más complejos, ¿verdad? Mucho más complejos. A pesar de eso, existen hongos unicelulares, es decir, una sola célula es todo el organismo. Tienden a ser células muy grandes, pero son unicelulares. Un ejemplo de ellos son las levaduras. Profe, yo me autopregunto, porque ustedes están muy callados hoy. Profe, levaduras así como las que le echan al pan. Sí, las levaduras que se le ponen al pan son hongos, pertenecen al reino fungi. ¿Para qué le ponemos levaduras al pan? Porque interactúan con las harinas, ¿qué hace? Se expanden con el calor. Entonces a usted el pan le crece, le queda esponjosito. ¿Ah? Sí, bueno, eso es más moderno, ¿verdad? Antes no se hacía porque cuando empezamos a moler trigo y empezamos a moler maíz, no se les había ocurrido usar levaduras. Entonces, si ustedes van como los panes más rústicos, más antiguos, como el pan pita, como el pan mediterráneo, estos panes son todos delgaditos, ¿verdad? Y durísimos, parecen una galleta, ¿verdad? Si ustedes van a las recetas tradicionales del pan francés, el melcochón original, que es muy rico, pero hay que comérselo recién salido del horno, ¿verdad? Porque a las 3 horas es un garrote, ya no es un melcochón, ¿verdad? Usted al día siguiente coge ese melcochón y bien le quiebra el hueso frontal a una persona, ¿verdad? Porque se ponen durísimos. Es una receta que viene de una época donde no se habían descubierto los placeres de las levaduras. Agregarle levaduras a las harinas hace que las masas y las harinas se esponjen, crezcan más suavecitos y de mayor volumen. La mayoría de ellos tienen un metabolismo aerobio, por lo que requieren tener un acceso al oxígeno. Normalmente les gustan a los hongos los lugares oscuros, los lugares húmedos y los lugares calientes. No es una regla universal, pero la mayoría de los hongos, especialmente los hongos
digamos que requieren ventilación, les gusta oscuro, les gusta, perdón, oscuro, caliente y húmedo. Entonces, cuando nosotros pensamos en los hongos como especie, pueden crecer en cualquier ambiente, pero cuando pensamos en hongos en general, estos ambientes son los favoritos para los hongos. Eso hace que yo pueda tener hongos que crezcan de diferente manera y en diferente forma. Cuando volvamos a tocar el tema anterior, ¿por qué es importante recordar esto? La mayoría de los hongos que parasitan al ser humano son de estos, oscuro, caliente y húmedo. ¿A dónde le dan a los seres humanos hongos? En los lugares oscuros, calientes y húmedos. Número 1, debajo de las uñas, especialmente la de los pies. ¿Quiénes presentan con mayor frecuencia parasitación por hongos en la piel y en las uñas de los pies? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Porque utilizan más zapatos cerrados, tal vez. Por la sociedad. La mujer tiene la libertad en casi cualquier ambiente de con mayor frecuencia ventilar y darle luz a sus pies. La mujer usa zapato abierto con frecuencia, ¿verdad? Y como usan tacones, no han ni llegado a la casa cuando se los están quitando. Y las medias de las mujeres son más delgadas y más ventiladas. Mientras que el hombre, en todos los ambientes, le toca trabajar con zapato muy cerrado y con media muy gruesa. Entonces, suda más. ¿Cómo está el pie del hombre todo el tiempo? Húmedo, caliente y oscuro. O sea, ¿cuándo le pega la luz del sol a un pie masculino? El hombre estándar sale a trabajar ya con zapatos puestos. Y para cuando llega a su casa y se los quita ya es de noche. Cuando anda en chancletas es de noche. Mientras que la mujer, así sea una gran ejecutiva, existen zapatos de tacón abiertos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es más frecuente que a los hombres les dé, igual por la sudoración. Vamos más para arriba, ahí se invierte la tortilla. ¿En quién es más frecuente la infección por hongos genital? ¿En los hombres o en las mujeres? En las mujeres. Ah, porque el hombre anda más ventilado aquello y más iluminado aquello. Pues sí y pues no. En realidad, sí, nosotros somos más frescos en esa zona de nuestro cuerpo. Cuando vamos al baño, se nos hace más fácil. Pero más allá de eso, nosotros no tenemos canal vaginal. Entonces, al final, el canal vaginal es todo lo que un hongo necesita en esta vida. ¿Qué hay adentro de la vagina? Humedad, oscuridad y calor. Las tres cosas que un hongo disfruta y necesita para crecer. Por eso, la candidiasis, entre otras infecciones por hongos oportunistas, es mucho más frecuente en los genitales de las mujeres que en los genitales de los hombres. Muy bien. Ahora, secarse los genitales. ¿Quién se los va a secar facilito, facilito? Pues uno varón se secó y ya. La mujer, ¿cómo hace para secarse por dentro? Es casi imposible, ¿verdad? Y aunque lo logre, a los 2 minutos va a estar otra vez húmedo porque sus propias secreciones lo van a humedecer. Entonces, en realidad, bueno. Igual en el pelo, ¿verdad? ¿En quién va a ser más fácil tener caspa? ¿Usted alguna vez ha visto un pelón con caspa? No. La caspa tiene que ver con el pelo. El pelo es una sustancia inerte, el hongo no come pelo. No, ha visto personas que tenían caspa y se volaron el pelo. Entonces se le ve la caspa, ¿verdad? Pero en pocas semanas se van a quedar sin caspa, es una solución.
Yo decía que las mujeres, porque como que las mujeres pasamos echando unos cacos en el No, pelo. es que, o sea, no es portado. Vamos a ver. Ve al compañero y ve a Lina. Hoy les toca bañarse y lavarse el pelo, con agua y con jabón y con champú. Este muchacho, cuando va por el portón de la casa, ya tiene todo el pelo seco. ¿Cuánto cree usted que tarda el pelo de Alina cuando se lo lava? Realmente todo, el 100% en secarse. Horas. Me lo lavé a las 8 todavía no. Por eso, entonces, ¿cuál cuero cabelludo es el que permanece más húmedo? ¿El del pelo? Largo. El del pelo oscuro, largo y especialmente abundante es el más propenso a tener caspa. No es una regla, pero es el más propenso, porque entonces, ¿qué va a pasar en el cuero cabelludo? Oscuridad, porque el pelo es abundante y tapa el sol. Humedad, porque cuando se lo lava queda mojado mucho tiempo, ¿verdad? Y calor, porque está ahí la sangre. O sea que de cierta forma los pelos afros son como el lugar perfecto. ¿Los pelos qué? Afro. Ah, sí, eso para la caspa. Por eso las personas que tienen ese tipo de cabello tienen que tener demasiado cuidado con el pelo. Uno, aunque yo a veces, como ahora que me lo dejo un poco largo, yo no, o sea, ni me lo vuelvo a ver, digamos, no me tengo que estresar tanto. Si yo tuviera un pelo afro y me lo dejo largo, tengo que estármelo, no me lo puedo lavar todos los días, tengo que secármelo de formas particulares. A veces, ahora incluso ya venden ciertos spray o ingredientes para poder ayudarle a ese tipo de cabello. Pero sí, si lo quiere largo y afro, sí, si no cortes. Pero sí, eso facilita la aparición de hongos en el cuero cabelludo. ¿Estamos claros con esto? Los hongos tienen diferentes formas. Son desde los macroscópicos hasta los microscópicos, van a ver esféricos, van a ver en campanola, van a ver en campanola perforada con cavernas, van a ver en tipo sombrilla, van a ver en tipo almeja, van a ver peludos, van a ver lisos, o sea, esto es lo más. Y cuando son los microscópicos, todavía más, porque ahí después vamos a tener una clase de hongos donde los vamos a ver con detalle. Van a ver unos que son peluditos, como el moho, ¿verdad? El moho es todo peludito. Ahora casi me salió un pan que tenía ahí un... Bueno, le cuento para que se sienta tranquila que, por ejemplo, el moho no es nocivo. Existe un moho negro que es tóxico. O sea, hay muchos hongos tóxicos, pero aquí en Latinoamérica prácticamente ningún hongo es tóxico. Algunos tienen ciertos efectos alucinógenos, pero de echarse un viaje no vas a pasar. No vas a pasar. Pero tóxicos y mortales aquí en el trópico, en general, en la parte tropical, no crecen. En los lugares fríos sí hay hongos muy tóxicos. Cuando estemos en la clase específica de hongos les voy a contar sobre ellos. Y los mohos también son tóxicos, pero los mohos de nosotros no son tóxicos. O sea, usted bien puede coger el pedazo de pan que tiene moho y le corta ese pedazo y se come el resto. Y si no le molesta el sabor o la textura, se puede comer el moho en pequeñas cantidades, no le va a producir absolutamente nada. Y si come mucho moho, lo más que le va a dar es una gastritis o una diarreita. Sobre el queso, igual. El moho es un hongo. Entonces al final, incluso existen bastantes tipos de queso cuyo proceso de fabricación es con moho. El moho es muy seguro, la gente le tiene cosa, porque se ve peludo. Pero realmente igual, o sea, a veces llega y coge y viene antojadísimo de, no sé, algún postre con un arroz con leche, que a veces le damos, lo dejaron ahí mal tapado y se metió la espora y llegó, lo destapó y una mota de moho en el arroz con leche. Pero el resto del arroz con leche se ve bueno. Y usted tiene un muchacho, entonces la mayoría de gente coge un cucharón y ¿qué hace? Pues le quita la parte del moho y se sirve el resto. ¿Le va a pasar algo? No le va a pasar nada. Si nosotros comemos hongos, o sea, no le echan hongos a la pizza, no le echan hongos a la pasta, le echan levadura al pan, o sea, realmente la mayoría de los pertenecientes al reino fungi aquí en el trópico son muy seguros de consumir, ¿verdad? Hay algunos tóxicos, nada más es de saberlo reconocer, pero son la minoría. Son la minoría. Voy a comer pancito.
¿Le puedo qué? Se lo pudo haber comido hasta con el moho, que no le iba a pasar nada. Y eso, vea, a veces pasa de forma accidental. ¿Cuántas veces usted no empieza a comer y ni siquiera, pero ni el sabor le cambia? Porque cuando usted lleva como la mitad, se asoma y ya usted está seguro que ya le metió un mordisco al moho y ni cuenta se había dado. Que por cosa no se lo termina de comer, pero al final de cuentas, el moho que ya se comió no le produjo nada, no produjo ningún problema. Sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Nada más de estar seguro de qué tipo de moho es, porque sí es claro que algunos mohos alimenticios eventualmente le pueden parasitar la garganta o la nariz, pero es muy raro. Y además uno nunca come, a la hora de comer ya la saliva empieza y después de que usted come toma líquido, entonces al final del ácido gástrico no va a pasar nada con vida. Los hongos se clasifican en citridiomicotas, cigomicotas, basidiomycotas y las ascomicotas. Esto va a estar relacionado con los filamentos y las hifas. Todo esto lo vamos a detallar, qué es cada uno de ellos en la clase de hongos. Hoy solo les menciono la clasificación general, pero vamos a tener una clase más adelante en este curso que es solo para hongos. Y ahí les voy a detallar esta parte. Entonces, como introducción general al mundo microbiológico, esto es lo que les quería contar para hoy.